no le quitaba ojo. Refugiada entre las esquistosas paredes de una antigua caverna magmática, la criatura juntaba las manos en un signo universal de oración, asomándose trémulamente al exterior para constatar sus peores presagios. La estrella aún aguardaba un testigo. En sus nerviosos lazos de luz intuía una cólera eléctrica dispuesta para la carrera, radiando su despropósito tan segura de sí misma que parecía simplemente regocijarse. ¿Acaso como ocurre a menudo entre algunos predadores al demorar intencionadamente la conquista de su pieza? ¿Qué aspecto tenía aquel mundo es lo de menos, ya que en cualquier caso esa noche solo había espacio para dos? Ella no brillaba más allá de la primera magnitud. Él ni siquiera esbozaba un gran intelecto. Pero entre ambos estaba teniendo lugar un acontecimiento que por más desapercibido no dejaba de resultar grandioso: la conexión. Lo cual, claro está, exigía un primer saludo. Bajo qué forma viniera, respondido éste, era la aventura misma de aquella pequeña mente. Temerosa de todo, pero aguerrida en su propio celo, solo había sido necesario un nombre para aprehender su peligrosidad: terror. Y quiso la casualidad que en ese mismo momento se levantase una racha de viento para decretar los destinos de su nuevo enemigo. Así pues, quedaron sellados los brazos a la cabeza de aquel intruso celestial. De pronto gobernaba la atmósfera. Y en la tempestad que se anunciaba, la criatura vio la borrasca y al mensajero, atusando con sus largos brazos las nubes que se amontonaban frente a él en apretados rebaños. Al retornar la calma, escaso podía resultar el consuelo de aquella otra familia astronómica que la rodeaba impávida, acaso manifestando su litigio a hostigar al vulgo. La criatura no había sido invitada más que a la conciencia, pero tan real resultaba la estrella en su idiosincrasia como una guadaña pendiente desde las alturas. Ahora que por fin la extraña sobrepasaba el paredón de roca, perdido quizá el interés por aquel pobre pedazo de carne, Oriente volvía a pertenecer a los vivos. Estos eran los que descansan, los que no ven. Un pensamiento curioso atormenta a todo el que duerme, y es si convencerá al asesino de cuán profundo es su sueño. Alterado el sueño, lo único que queda es el susurro acosador y la permanente devoción al miedo. Está ahí, acaso ahora, sentado en la sacralidad de sus finos párpados. Quien aún sostenga gobierno sobre sí, que se desprenda o yo mismo lo reclamaré. Este será el tributo. Para la criatura ya era demasiado tarde, o quizás aún podía huir sin ser vista. En cualquier caso, aquel mismo escapismo la había marcado. La estrella ya solo existía para encontrarla. Cada noche, el terror, bajo el seudónimo de Phobos, reaparecía, patrullando silenciosamente aquellas lejanas cotas, recogiendo su pleitesía onírica, imponiendo una suerte de policía mental, o quizá gestionando la custodia del mundo en alguna suerte de acuerdo cósmico. Sostenerle la mirada incurría en la misma condenación, pues tal se había vuelto el poder de su aura que todos la eludían, represando el alcance de su maquinaria. Pararse ante ella era como la desnudez del mundo ante el primer hombre, pues diseccionaba el soporte mismo de la voluntad, arrestada en un torqués de humores venenosos, totalmente drenada de ese otro caldo calórico que protegían los durmientes en sus laberintos capilares. 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, 5 y 6 hubieron pasado, y es que la razón se sucedía entonces como una insinuación. Cabalgando su propia senda, la estrella era incapaz de extenderse a otros asterismos,
atorada en la desazón lógica, desembocaba en la artrosis emocional de la gente, privatizando sus inquietudes, sus sensaciones y escapando del grupo para sumirse de nuevo en el solipsismo instintivo de todo aquel que se siente fascinado por su propia precariedad. Solo oficiaba su parte, por otro lado necesaria para usurpar un cuerpo. Había de inmolarse antes en el corazón de alguien para ser capaz de tener uno. Una exhibición que no cesaría hasta devolverlo al sol, escapando a la carnicería por la misma ventana por la que entró, donde el terror pierde su autoridad sobre la muerte. No contenta con esto, algún día impondría un gravamen extra a los durmientes, asegurándose el patrimonio final de su último sueño. Mas como estrella, sus desgarros se volvían zurcidos, soberbios, humillantes, inexplicables e innecesarios, siempre a punto. Su rostro no dibujaba una sola mueca, ni se reía ni lamentaba, simplemente se disponía. Incansable, implacable, impecable. Una tenia luminiscente implantada en lo más profundo del corazón. Era el salto de las pupilas y el asalto sobre el pupilo. Ya había escogido nutrirse de la fascinación. La criatura solo podía reverenciarla, atónita a su misión, o correr más allá de su esfera. Volvió la cabeza. La estrella la alcanzaría, eso era seguro, pero aún podía ganarle la mano liberándose de su yugo. Cediendo finalmente a su paranoia, la criatura había dibujado una inmensa diana en su espalda, sprintó hasta el borde de Marinellis y se precipitó por el acantilado merced a la misma fuerza que enroscaba aquel lucero sobre su cabeza. «¡Raeré tus talones!», decía Fobos. «Te encadenaré conmigo», respondía la criatura. Otros que despertaban fueron testigos del sacrificio y pudieron distinguir el astro resbalándose a poniente con su paisano. El azul del alba bañó las escarpadas fajanas y la cacería salvaje hubo de detenerse para continuar al día siguiente. Tiempo después, contaron que el demente aún no había alcanzado el fondo del valle, y por esto es que Fobos aún le seguía cada noche, esperando completar su trabajo, pero siempre se rezagaba. Cuando su ruta se apartó definitivamente de la cima, otros pensaron lo mismo que el espíritu y entregaron su vida en favor de la tribu, pues calamitosa era la furia de aquella luminaria frustrada. Ninguno consiguió encadenarla, como había pretendido el primero. La superstición continuó imponiéndose al estudio y un día se acabaron los sacrificios porque se acabaron las personas. Solo entonces Fobos pudo librarse de su nombre, otro lo reemplazaría, cuando otros se lo dieran, otro otorgado por los habitantes de aquel terror, que vino a llamarse por otro nombre, mas bajo la misma forma: Tierra. Y es que más poder recibe el nombre no por verdad, sino por los hombres. Temiendo haber despertado dejó de mirar aquel punto. Espero que no sea tarde.